Imperdible la promoción de AcuView en la óptica Stella Hinchuk, ¿eh? Ahorras un 50% en tus lentes de contacto. Mira, llevas 2 cajas de AcuView de Johnson & Johnson y te van 2 más de regalo. Llevas 4 pagando 2, una promo inédita. Solamente en óptica Stella Hinchuk en sus 8 sucursales. O lo podés conseguir a través de la web ópticaestelahinchuk.com. Bueno, muy bien. Retomamos con paz, por favor, y serenidad el debate. ¿Les parece? Sí. Pablo. 2 puntualizaciones. A ver. En primer lugar, cuando se habla de más endeudamiento y demás, lo que decía Fernando hoy, el gobierno se endeudó en 1.250 millones de dólares con la emisión de deuda, los efectos por cubrir parte de los gastos de esta pandemia. O sea, que aquellas personas que reclamaban endeudamiento, se tuvo endeudamiento. Por supuesto, quizás no el que se esperaba que tuviesen la parte que estaba reclamando ese endeudamiento, pero en fin, esa es la primera puntualización. Sí. Y la segunda puntualización con respecto a las ollas populares, es cierto, quizás fue insuficiente, pero capaz que habría... Quizás. Quizás o sin quizás, yo estoy de acuerdo en eso, pero de pronto también habría que preguntarse si las medidas que tomó el gobierno no hicieron, de pronto, que la cantidad de desempleados, de pobres o de más ollas populares hubiesen sido mayores a las que tenemos lamentablemente hoy. Porque siempre se habla de los problemas que tenemos, pero nunca se piensa en los eventuales problemas que pudimos haber tenido o la situación más grave todavía con las medidas que toma el gobierno. Bueno, sí. Pero es un punto de comparación, porque si vos tal vez no en un análisis del presente, sino claro, porque hay que tener un poco más de visión y decir, bueno, se tomaron tales y cuales medidas que previeron tales y cuales cosas. Lamentablemente tuvimos esta situación, pero previmos una situación mucho peor quizás. Eso nunca se... ¿Cabe ese punto de vista, Alfredo? Para mí es así. Claro, sí, por supuesto. Si hubiéramos dado más, capaz que hubiéramos dado menos, que seguramente haríamos peor. No, lo más es lo que se dio, vamos a la realidad, lo que se dio y lo que tenemos. Por supuesto que, si también me decís, el endeudamiento de Azucena Arbeleche era la que manejaba la oficina de deuda durante todos los gobiernos del Frente Amplio, o gran parte de los gobiernos del Frente Amplio. Juan Keynesiano fue al final todo el tiempo. O sea que eso, el manejo eso es una económico. Pero Arbeleche en el gobierno del Frente Amplio no mandaba, no seas mal. No, pero era el que tenía la oficina de Keynes finalmente hubo en el manejo económico de... Y parece que fue más el discurso que lo que en realidad se dio en los hechos. Porque me parece que aquí lo que... No podemos preguntarnos qué hubiese pasado, porque ese es un terreno bastante complejo. No, hay que preguntarse. Bueno, entonces también tendríamos que preguntarnos si hubiesen sido otras las medidas, capaz que de punto sanitario nos hubiese ido de otra manera. Yo creo que es lo que fue, cada uno tendrá la valoración desde el punto de vista... Si vos lo criticás, tenés que preguntarte también. Pero, porque si vos no decís, esto estuvo bien y se evitó tal y cual cosa, y lo único que se dice es, esto estuvo mal, se hizo poco y se hizo tarde, y tuvimos este resultado. Acá lo que estamos analizando es la estrategia que el gobierno definió. No, ¿por qué estoy? Y la estrategia del gobierno que el gobierno definió tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. Tuviste una economía... vamos a poder hablar nosotros ahora. Tuviste una economía... Todo lo que quería, digo. Bueno, tuviste una economía que funcionó, bueno, de manera abierta durante mucho tiempo y eso tuvo también perjuicios en la parte sanitaria. Entonces yo prefiero hablar de la apuesta que el gobierno hizo y, bueno, y de las cosas que el gobierno desde el punto de vista económico creo que relegó. Y no estamos hablando de los 4 puntos del PBI que quería Manini para las empresas, ni estamos hablando de perder el grado inversor, ni estamos desconociendo el punto de partida. Simplemente lo que nos estamos preguntando muchos, yo me lo pregunto, es si realmente en un contexto de pandemia este ahorro que se logró desde un punto de vista administrativo... ¿Y es meritorio o no? No pudo, es meritorio, pero si no pudo ser capitalizado de mayor manera para ayudar a los más vulnerables. Porque que existan ollas populares y que el gobierno tenga que ayudar a ollas populares no te está hablando de un manejo económico brillante. Te está hablando de que hay un problema. Pero a ver, decime un país... Eso pasó en el mundo. En pandemia que no se haya enfrentado a llamarle ollas populares o está perfecto, pero no podemos tener en cuenta la ayuda a las ollas populares como un gran logro de la política económica. No es un gran logro. Porque lo que cualquier país tiene que desear es que las personas no lleguen a ir a las ollas populares y obtengan la ayuda suficiente para poder comer en sus casas. Verónica, entonces, me parece que es ahí, ¿puedo redondear el concepto? Me parece que es ahí donde darte cuenta, un año te llevó a darte cuenta que con 1.200 pesos no se puede. Duplicaste al año a 2.400, que tampoco se puede con 2.400. Entonces, creo que si el déficit fiscal era de 5 y pasa a ser de 5,5 por ayudar a los que menos tienen, y bueno, tal vez sea un riesgo que hay que correr. Les voy a leer un mensaje para ustedes.
Buenas tardes, soy una persona que me enseñaron desde pequeña educación y una de las cosas es que sepan escuchar las opiniones y comentarios de los demás. Y desde que empezó el programa hoy y el debate no han dejado de escuchar a los demás. Es molesto porque no se entiende nada. Me gustaría que mostraran un poquito de educación entre ustedes. Gracias. Al lugar. Al lugar. No, no seas ordinario. Tiene razón la señora. No han parado de hablar uno encima de otro. Es aquel que habla. Fernando. No, yo escucho atentamente, Y no dejas escuché hablar a atentamente a Verónica, que merece que yo la escuche. Y creo que acá hay dos caminos. Hay un camino que lo vemos en los vecinos, lo vemos en Argentina y en Brasil, que están fundidos, que tienen 100.000, 105.000 muertos, tiene Argentina, que hicieron cuarentenas obligatorias, que tienen un 50% de pobres, está deshecho. Ese era un camino. Y el otro camino es el de la responsabilidad. Entonces, si acá se hubiera hecho lo que pidió el Frente Amplio, lo que pidió en su momento Tabaré Vázquez, lo que pidió el sindicato médico, lo que pidieron muchos referentes, de hacer una cuarentena obligatoria, no solo estaríamos en una situación muchísimo peor socialmente, porque hubo mucha gente que pudo salir a trabajar y que no hubiera podido salir a trabajar, sino que además estaríamos en una situación mucho peor económicamente, como está Brasil, que no pudo sostener la ayuda económica que empezó a dar a principio de la pandemia. O sea, eso es así, pero además están los ejemplos al lado, Argentina y Brasil. No hay más que mirar para el costado para darse cuenta de la diferencia en el manejo de la pandemia que hubo en uno y en el otro lado, con las ayudas sociales, con todo lo que quieras. Más gasto es más deuda. Más deuda es más déficit. Más déficit es crédito más caro o el riesgo de perder el grado inversor y siquiera tener crédito. Que nos puede sorprender y nos puede parecer muy lejano y muy que no, pero Argentina no tiene crédito, no tiene dónde sacar la plata. ¿Pero de dónde venía Argentina, Fernando? No tiene, yo digo, las situaciones te llevan, las cosas tienen un comienzo. Si vos no tenés un manejo responsable del dinero, de la economía, de las ayudas y de la situación, podés terminar desembocando en una situación mucho más desagradable para el largo plazo. Hoy estamos con la pandemia controlada. 400.000 pobres, pero ¿de dónde veníamos? Hoy estamos... Veníamos de 300.000 pobres. Veníamos de 300.000 pobres, veníamos de un 5 y pico por ciento de déficit. No veníamos de una situación holgada, veníamos de una situación complicada. Entonces es muy fácil decir, se gastó poco, hay que gastar más, hay que ir a cuarentena obligatoria, hay que esto, hay que lo otro. No es responsable, es muy lindo decirlo y algún dirigente trasnochado puede aplaudir al señor Alfredo García por el discurso que tiene, pero no es responsable, no es responsable. Es mucho más responsable lo que se hizo. Que hay daños colaterales, que hay situaciones complicadas, esperá, ya termino, que hay situaciones complicadas. Y sí, ¿dónde? ¿En qué parte del mundo no hay situaciones complicadas? Y los que se llenan la boca hoy diciendo que en el Uruguay hay situaciones complicadas, aplauden y vivan a la situación en Cuba, por ejemplo, con represión, con hambre, con miseria, con prostitución infantil, y dicen que Cuba es el paraíso. Y hoy están rasgándose las vestiduras por las ollas populares, que además las ollas populares empezaron a la semana de la pandemia. Sí, claro. A la semana de la pandemia. El 20 de marzo, el 25 de marzo había ollas populares. Me está jorobando. Pero a ver, es un cuestionamiento. ¿Se tiene que pensar esto en blanco o en negro? ¿Se tiene que pensar en función de Argentina o de Brasil? ¿No se puede pensar en función de la clave de Uruguay? De seguir un gasto responsable, una estrategia de gobierno como la que se siguió, que en este momento, bueno, nadie está poniendo sobre la mesa o cuestionando, sino lo que se está diciendo es, dentro de la estrategia, ¿no se pudo haber hecho un esfuerzo mayor por los que menos tienen? ¿Cuánto? Porque esos efectos colaterales... ¿Me podés decir el esfuerzo cuánto? Vos sabés muy bien. No, yo qué sé. Y bueno, viví con 1.200 pesos al mes. ¿Pero vos sabés cuánto esfuerzo? Es muy claro. Por lo menos asegurar un ingreso básico de alimentación. ¿Cuánto? Por lo menos. Pero eso también era una realidad prepandemia de muchos uruguayos. No se planteaba un Victoria, subsidio extra. Todo el mundo lo dijo, pero todos lo dijimos. Cuando empezó la pandemia. ¿A quién? ¿Cuándo? Y se empezó a hablar de las ollas populares y de la pobreza. Poné número. Fernando, ¿me dejás terminar? Sí. Cuando se empezó a hablar de las ollas populares y de la pobreza, todos cuestionamos, o la gran mayoría de los que estamos acá, cuestionamos de dónde veníamos.
Por supuesto que lo cuestionamos y dijimos, ¿qué pasó cuando tuvimos momentos de ingresos muy elevados que toda esta gente estaba? Es más, cuestionamos hasta la medición del índice de pobreza, porque esa gente no había dejado de ser pobre. Había pasado 100 o 200 pesos por encima del ingreso que te mide la pobreza. Eso lo dijimos acá, pero eso no implica que entonces, como veo eso, no puedo decir nada. No, veo eso, la base es mala, no tan mala como la de Argentina, donde el gobierno de Mauricio Macri dejó endeudado al país durante 100 años, o sea que no es tan mala, pero sí, no era lo bueno que se podía haber llegado a hacer con los ingresos que se tuvo, ¿tá? Y asegurar por lo menos la seguridad alimentaria, Fernando. ¿Cuánto? Por lo menos la seguridad alimentaria. Porque con 1.200 pesos nadie come. Tú ni yo comemos, y con 2.400 tampoco. Pero si te llevó un año darte cuenta de eso, se podría haber hecho un esfuerzo. ¿Vos decís que hay alguien en Uruguay que se murió de hambre, por ejemplo? Bueno. ¿Gracias a alguien? Sí, mucha gente dependió de la solidaridad de los vecinos, de las organizaciones sociales, de los políticos, porque los hay de todos los partidos. ¿Y del Estado? Y del Estado. La pregunta es, ¿el Estado no pudo haberse esforzado un poquito más? Porque además esos efectos colaterales que vos decís... Pero siempre se puede un poquito más. Esos efectos colaterales que vos decís nos van a seguir acompañando. Y también le van a costar dinero. Está, Verónica, pero yo te le van a costar chiquilines que no se reintegraron a la educación, le van a costar familias enteras que terminaron en asentamientos porque no pudieron pagar un alquiler, le van a costar al Estado. Pero yo me subo a tu discurso, es fácil decir más. Siempre hace falta más, nunca va a ser suficiente. No, el tema es dónde y en quién. O en no pandemia, porque antes de la pandemia, que hablamos juntos, la señora televidente se enoja, porque antes de la pandemia había 300.000 pobres. ¿Por qué no había más ayuda? ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al gobierno anterior y seguimos incrementando la pobreza? No le echo la culpa a nadie, digo que no hay plata que alcance, porque además, y a Alfredo García esto le va a encantar, se perdieron 1.000 palos en ANCAP, 300 en Luna. Entonces, como se perdió 300 todo en la eso, que que nadie niega, no ayudamos. No, pero yo creo que el punto va en analizar, se malgastó. En tratar de analizar con honestidad hasta dónde la justa sensibilidad de la indignación ante el mayor esfuerzo de ayuda en pandemia, cuando tampoco existió esa demanda, previo a la pandemia. Lo de la honestidad a mí no me va porque yo he criticado muchísimo al gobierno acá, digo en general. Justamente hemos dicho que había temas polémica muy grandes, pero el tema es que se puede reconocer que el Frente Amplio dejó un deber en materia de creación de fuentes de empleo que venían decreciendo. Hay una población vulnerable que son claramente esos 100.000 que no estaban del otro lado de la línea de pobreza, sino que estaban allí en el umbral. En vivienda, lo acabo de decir. La cantidad de asentamientos que creo que es un debe en el gobierno del Frente Amplio, eso no quita que tú no puedas mirar la gestión de este gobierno y decir, tal vez precisamente con el argumento del contexto de pandemia, que fue un argumento válido para muchas otras cosas, se pudo haber gastado un poco más en estas poblaciones que más tarde o más temprano este gobierno o el que viene las va a tener que atender. Otra vez te hago la pregunta, ¿cuánto más? ¿Qué más? El tema es que los que reclaman al gobierno esto que tú estás diciendo ahora, no vos, sino los que reclaman al gobierno esto que tú estás diciendo, no tienen memoria de que no lo hicieron cuando eran gobierno y que dejaron, como pero nos decía preocupa Fernando, la un memoria país que en 15 o nos preocupa días, la gente. Un país que en 15 días se partió al medio, cuando parece que vivíamos en Disneylandia. Porque la realidad es la madre de todas las doctrinas. Eso sí te preocupa. Entonces, el discurso político. No. Preocupa a la gente. Yo siempre digo lo mismo, la doble moral, memoria. El doble discurso. Cuando yo digo, es un disparate la cantidad de pobres que hay, pero me olvido de que dejé 300 y que el país se partió al medio en 15 días. Lo que está planteando Verónica es hacer el intento de dejar de lado los discursos políticos que están sumamente cargados de subjetividades e hipocresía y miopía de un lado y del otro, y solo concentrarnos un poquito en esta realidad, ¿no? En los datos. Es mala, claro que es mala. Alfredo, ¿querías decir algo? Sí, no, pero yo espero, por respeto a la televidente, ya vamos cerrando este intervenir. Cambio el arpa por un charango por el lamento boricano que estoy escuchando con respecto a todo. Le faltó Venezuela y faltó INEFOP y un montón de cosas más que ya. El verso de siempre, la herencia maldita que el Frente usó durante muchos años con respecto a lo que había sido en anteriores, ahora estamos en lo mismo. Encontrar un arpa para ponerle de música, pero ya un charango la estás complicando. Bueno, está. Definilo. Yo lo que quiero es fundamentalmente marcar el hecho de que no me asusten con el grado inversor
como es que vienen los tanques rusos, ¡ay, perdemos el gran inversor! El gran inversor se había perdido en la época de Valle y se recuperan los gobiernos del Frente Amplio. Y el Frente Amplio fue absolutamente coherente y responsable en mantenerlo, y nadie quiere perder el gran inversor. Pero la pandemia, y nadie dice, o por lo menos yo no digo, no hablo de que no había pobres antes, ni que había asentamientos, ni que no había desempleo, no. Estoy hablando de que en una situación de pandemia el mundo se vio conmovido y entraron a gastar todos los países, mucho más, y no los de los vecinos, los países de otros lados gastaron muchísimo más por la crisis que se está viviendo a nivel mundial. Y acá el gobierno macheteó. Insisto en que macheteó, y está bien que se haya ahorrado en la grasa, pero no se pudo. Había préstamos para lograr, aunque se tengan que pagar a largo plazo, para poder combatir, más barato, exactamente, para poder combatir las urgencias de esta pandemia. Nadie reniega de lo que dejó mal el Frente Amplio. Yo no lo reniego ni lo oculto, nunca lo oculté. Pero hay una situación de crisis y ahí se puso tan en cuidado, en tan no sé qué, que con 2.400 mangos no vive nadie. Entonces, no me vengan con el tema de que no se puede gastar porque el déficit, no sé qué. El mundo gastó a pesar de los déficits. Todo el mundo se endeudó por una pandemia, una situación especial. Entonces, lo otro es charango. Y muchos de los que se endeudaron, la situación es bastante peor que la nuestra. Ojo, que también hay que decirlo, ¿no? Porque muchos de los que se endeudaron... Acá se partía de una... Vamos a entendernos. Situación bastante más complicada que la nuestra. Acá hay herramientas sociales que vienen de muchos años. El seguro de paro no existe en muchos lugares del mundo. Y acá es una cosa que viene de décadas. No fue del frente, viene de antes. Y el gobierno lo usó bien, correctamente. Yo soy de los que cree que la pandemia se manejó bien. Los cálculos de pero económicamente no. Ahí tenés justo un número. ¿Cuánto gastó el Estado a través de los seguros de paro? Y si a veces, está dentro de los gastos. Pero cuando se le compara con otros países, ese número no forma parte, ¿entendés? Eso es gasto. El seguro parcial es gasto. El tema no es compararse con otros países. El tema es es la realidad nuestra. Lo que encontrás en las esquinas, lo que la gente te Entonces, no me vengan con Argentina, con Brasil o con Rusia. ¿Cómo no me voy a comparar cuando Alfredo está diciendo que en otros países se gastó mucho más? No, yo no estoy defendiendo a Alfredo ni lo estoy cuestionando. Estoy diciendo que esta comparación de si gastamos más, si gastamos menos, cada uno de nosotros sabe las realidades que están ahí a la vuelta de la esquina y bueno, si alcanzó o fue insuficiente la ayuda. Cada uno de nosotros lo sabe. Quien camina por la calle, quien conversa con la gente, nunca es lo sabe. suficiente, por supuesto. Yo no vivo en Marte. Nunca es suficiente. Yo ando por la calle, por supuesto que veo la gente pidiendo en las calles, las ollas que están en la vuelta, gente durmiendo en la calle. No salí de Saturno. Ahora, el problema no es ese, siempre es insuficiente. El problema es pensar si hay más posibilidades de poder dar algo más o no. Y ahí, vos decís que sí, yo no lo sé. Lo que sí yo creo, sinceramente, y lo he dicho siempre, y esto no es por defender a nadie, que no creo que el presidente de la República, y ya lo he dicho, se pase en la camioneta blanca esa que tiene por el Uruguay, riéndose y diciendo, mira cuántos pobres, qué bueno, no vamos a dar nada. Parece un discurso que se Nadie está hablando de eso. No, perdón. Bueno, ridículo, porque cuando me decís se machetea. Se machetea para guardarla. Se machetea. Para guardarla. Pero escuchame, ¿vos te acordás del ¿Para qué macheteo? Perdón, ¿te acordás del impuesto a los empleados públicos que fueron durante 2 meses? Sí, por supuesto. ¿Por qué se le puso todo el resto del tiempo? Si podían pagarlo. Y con eso habíamos podido conseguir ¿Tú no te acordás a los funcionarios públicos quejándose de ser siempre... Sí, pero casi prenden fuego. Y a los privados también, que a Margarino le gusta lo que le meten. Casi prenden torre ejecutiva a fuego, por eso. No, mentira. No. Qué difícil gobernar, Dios mío. Y vamos cerrando, dale lo último. Pero una cosa, ¿no es mejor ahorrar 600 millones de dólares que sacarle la plata al bolsillo a la gente, públicos o privados? ¿No es mejor lo que se hizo? Pregunto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pero la plata en no tiene sentido si no es para ver en qué se invierte, en qué se gasta. Pero justamente lo que te estamos preguntando es, y capaz que una de esas ahorraba los 600 pero esperá, sacar dinero a determinado grupo. Se hubiera grabado más tiempo y se hubiera grabado los privados también. Claro. Sin embargo, critica que se ahorraron 600 millones de dólares. No critica entonces, eso. sí, critica. No, sí, que está bien. Sí, critica. Que no se usó más. Sí, por eso, que esos 600 que se ahorraron se podían haber gastado en otras ayudas. Eso es lo que dice. Era de un bolsillo y no lo hubieras ahorrado, lo hubieras gastado. Es lo que está diciendo. Lo que pasa es que esto, en el fondo de la cuestión, es... A ver, explícame, Margarita. No, te voy a explicar esto, porque es la evidencia empírica. Ponele charango, guitarra y bombo, si querés, ponele todo. Bombo le huele. Yo te voy a decir una cosa. Esto está en la base
de lo que es el pensamiento de la izquierda. Lógico. La izquierda estuvo 11 años de bonanza de sus 15 años de gobierno, de bonanza, y reventó la guita. Entregó el país con un déficit más grande que el que lo entregó Jorge Valle después de la crisis del 2002. O sea, vos te das cuenta, para ellos gastar la guita ajena es un bollo. ¿Cómo no vas a gastar más? Gastá y gastá. Si eso es para la plata ajena, ¿cómo no? Gastala. Esa es la cabeza La filosofía del señor de la Alfredo derecha García. es, no me toquen la billetera porque si no peleo. Y bueno, la saco el cuchillo y entro al duelo. una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la irresponsabilidad. Te faltó meterlo de la malla oro. No, eso ya también no lo hablo esa porque es ya, una no, gran ya perdió vigencia. ¿Quién es la Maya Oro? ¿Quién es la Maya Oro? Marguerite ¿Que no es le la de Maya Oro. letra? No le des letra a él todavía. ¿Cómo le das letra a él? Maya Oro sos vos, ¿no? Bien. Está bien que se a queda ver, sin letra, pero no lo vivir con alimentes vos. 2.500 comer con 2.500 pesos, Nadie. vivir con 14.000, 15.000 pesos, prácticamente no se puede. No se podía antes de la pandemia. Claro. Tampoco se puede ahora. Pero ahora hay más desafíos todavía que amenazan el poder llegar a fin de mes con esos 15.000 pesos, porque hay pandemia, porque hay empresas que han cerrado, porque hay falta de trabajo, más que en el contexto anterior. De ahí que este aumento que otorga el gobierno a descontar después del ajuste de enero, para los jubilados suena a muy poco. Vamos a escuchar qué decía el ministro Mieres en rueda de prensa. A ver.